Aprendiendo con el Maestro, programa de la parroquia de Santa Bárbara de Anserma Caldas, de la Diócesis de Pereira, para el apoyo en la Escuela de Formación Básica en la Fe. Querida audiencia, muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial en el que estamos llamados a reconocer la grandeza de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Hoy Domingo de Ramos. Reflexionemos entonces a la luz de lo que esto motiva, de Cristo en medio de la situación mundial que hoy nos mueve, de este Cristo que nos llama a mirar la realidad de nuestros corazones y de nuestros hogares. Bienvenidos a este encuentro de reflexión en Aprendiendo con el Maestro. Los invito, muchachos, para que esta tarde de hoy reflexionemos sobre algo muy importante, lo que tiene que ver el ser humano con respecto al Creador. El ser humano inicia un camino de alejamiento donde experimenta una soledad, en donde esa soledad lo amenaza hasta el punto de una aceleración en su muerte. La desobediencia original, la que nos conllevó a nosotros desde el inicio de nuestra historia, con nuestros padres Adán y Eva, nos lleva a un sendero en donde nos conduce a perder el sentido tanto del amor como del dolor. Empezamos a desfigurar esa alegría de vivir, de desprendernos de ese Dios, de no necesitar de Él, de querer hacerlo todo a nuestro amaño, de querer ser diosesitos. Y eso hoy en día es lo que vivimos, muy presente todos en cada uno de los distintos campos de nuestra vida, en donde pretendemos tener el control de todo, incluso de la misma naturaleza. Y la misma naturaleza nos recuerda a veces lo débil que somos. Tanto el hombre en su egoísmo entre sí mismo, que podemos recordar la historia entre Caín y Abel, como él en ese orgullo porque su hermano era superior decidió quitarle la vida, así como así, sin tener en cuenta que la vida proviene de Dios. Es por eso que el amor y el dolor se confunden y se empieza a desfigurar esa alegría de vivir. Hoy en día, con el problema del virus del COVID-19, comenzamos también a tener una etapa de transformación en nuestras vidas, en donde como primer golpe es el distanciamiento. Comenzamos a separarnos de nuestros seres queridos, de las personas que más queremos. Como cuando el pecado nos comienza a alejar también de esa figura de Dios. Nos distancia de una manera tal que nos quita hasta la sonrisa de nuestros labios, la manifestación de cariño hacia el otro. Y terminamos también de esa misma manera, renegando a Dios en el rincón más oscuro y alejado de la vida. Nos perdemos a sí mismo, porque ya no tiene sentido relacionarse ni conmigo, ni relacionarme con los demás. Es el principio de una guerra sin fin. Queridos jóvenes y comunidad que nos escuchan en la tarde de hoy, es de reflexionar que situaciones como las que estamos viviendo a nivel mundial, con la pandemia generada por el COVID-19, nos debe llevar a pensar sobre la insensibilidad de la humanidad, sobre el poder que ha logrado vanamente suscitar el demonio, cuando ha hecho creer al hombre que es capaz de subestimar la necesidad de Dios en su vida, que es capaz de salir adelante sin el otro,
que es necesario para poder subsistir como un ser intelectual y racional, el sentirse más que el otro, tener más que el otro, saber más que el otro, poder más que el otro. Ese ha sido el vano engaño que nos ha dejado el demonio en nuestra existencia y ha sido el motor de muchas de las crisis que se están viviendo ahora. Unas crisis que a nivel personal, familiar y social consisten en ese desprendimiento del vivir en comunidad, de ese desprendimiento de saber de lo que tengo es para el servicio del otro y para el bienestar con el otro, y que lo que existe en el mundo creo que es para mi servicio, para el servicio de una nación determinada, para el enriquecimiento de mi persona, de mi familia o de los que están en mi entorno. ¿Hasta dónde hemos dejado que el demonio gane esa tarea, tome esa ventaja y que nuestro interés y nuestra ansia de poder opaque nuestra clara visión ante lo que podemos ser como una humanidad servicial, como una humanidad dependiente de Dios en su existencia? Y hasta dónde ese vano engaño que el demonio ha logrado sembrar ha conseguido que lo que antes se concebía como una guerra mundial de determinada época ya se estime como un sinfín de pedazos de guerra que absorbe al mundo y que se come a cada sector social por una guerra, por una lucha, por una pelea en vano en distintas familias, en distintos países, en distintos grupos armados, entre distintos roles sociales. Hasta dónde el engaño del demonio ha dejado sembrar en el corazón que tengamos que vivir en rivalidad, siempre criticando y deseando lo de los demás, siempre anhelando estar por encima del otro y desmeritando el poder vivir en cordialidad y en paz, robando la paz del otro, robando mi paz, robando la paz de todos. Situaciones como esta pandemia dejan en evidencia la necesidad de vivir en una integridad y en una paz, y no dejarnos seguir sumergiendo en este sinfín de guerras que está carcomiéndose a toda la realidad social. En la actual pandemia, en donde este virus prácticamente nos ha tirado contra la pared, a lo largo de la historia han habido muchas pandemias, muchos virus, y no dejarán de existir. No dejarán de atacarnos. Pero esta pandemia que nos ataca hoy en día nos está haciendo sentir débiles y al mismo tiempo estamos experimentando un dolor de humanidad que nos está dejando impotentes para hacer del sufrimiento e interpretar este llamamiento de la divinidad. Un llamamiento frente a este mal y frente a todos los males que ha padecido la humanidad. En toda su historia, la fe nos va iluminando ese camino, nos va llevando a describir esa historia de salvación en la cual estamos inmersos. Es por eso que desde la nueva evangelización hay que profundizar esos acontecimientos históricos que nos ha llevado a través de los siglos nuestro Creador. Hay que contar esa historia de la salvación a las personas que nos rodean como nuestra propia historia, como desde los comienzos de Abraham, de Jacob, de sus hijos, del pueblo esclavizado de Egipto, de la liberación de su pueblo, los jueces, los profetas, los reyes, Samuel, David, Salomón,
los reinos divididos del norte y del sur. Conocer este camino es fundamental para nuestras vidas, porque nos ayuda a llevar ese norte, nos ayuda a saber que hubo un principio y hay un caminar en el cual el Creador quiere estar allí, a pesar de nuestras fragilidades, de nuestros desprecios hacia Él. Él sigue y seguirá buscándonos caminos de salida, aún con la cruz a cuestas. Ese Creador, en esa historia de salvación, nos invita a que continuemos ese peregrinaje en ese pueblo que fue liberado, pero que en esa liberación lo que se busca es que sea una liberación continua, no que vivamos esclavizados de ese pecado. Y esta pandemia nos ha llevado a cuestionarnos a nosotros mismos cuán frágil somos y cuánto estamos necesitando de Dios. Y es que profundizar en esa historia de nuestra salvación genera una mirada sobre la fragilidad que tenemos como personas y como humanidad en general. Una mirada donde quien nos da la luz para esclarecer ese proyecto que Dios tiene para nuestras vidas es Cristo. Una luz que nos oriente a identificar ese camino de felicidad, ese camino de bienestar, ese camino de dicha que está destinado para nosotros. Y no esta soledad que muchas veces se esconde en nuestros hogares, y no esta arrogancia que se esconde en nuestros grupos sociales, o esa prepotencia o esa ansia de poder que se evidencia en tantos roles sociales. El proyecto de Dios nos ha dejado un camino a seguir. Es el camino de Cristo. Y miremos ahora ese Cristo de la pandemia. Ese Cristo que con esta situación a nivel mundial nos ha reflejado, nos ha dado más nociones de la necesidad de Dios en nuestra vida, de la necesidad de tener esa mirada vuelta a nuestro Padre, de la necesidad de esa conciencia sobre no sentirnos dioses, no seguirnos sintiendo poderosos y posibilitados de todo cuanto existe y cuanto hay en el planeta. Es una mirada con Cristo a la cabeza de esa necesidad de Dios en nuestra vida, de esa necesidad de Dios en nuestro camino, de encaminar y entregar lo que hacemos y obramos al servicio de Dios, al servicio del hermano que está mirándonos, al servicio del hermano con el que convivimos, con el que compartimos, al servicio de una sociedad rica en valores y no una sociedad apremiada por el egoísmo. Este Cristo de la pandemia, es el símbolo de esa luz, de esa claridad que nos ha permitido encontrar toda esta situación de reflexión, de aislamiento, de identificación de nuestra fragilidad, de desconectarnos de tantas cosas en las que habitualmente podíamos desenvolvernos sin más esfuerzo, más que muchas veces pensábamos que era nuestras propias ganancias y nuestras propias posibilidades. Este Cristo de la pandemia es el símbolo de una vuelta atrás al sentirnos hijos de un Padre creador, hijos de un Padre que nos lo da todo, de un Padre que quiere darnos también su amor y al que nosotros debemos buscar con ese corazón reconciliado y también al encuentro de ese corazón misericordioso. Es por eso, hermano, que hay que encontrarnos con Jesús en una verdadera conversión, en el rostro de Cristo, en donde Dios contempla, nos llama y nos perdona.
Ante Él podemos decir, como nos decía nuestro obispo Rigoberto en el pregón pascual: oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor. En ese rostro de Cristo encontramos la síntesis de la cruel miseria humana, pero también del amor salvífico de Dios. Al entrar en lo más profundo de la muerte, que es pecado, el Señor en la cruz se hace esa síntesis de la cruel miseria humana. El pecador crucificando al Redentor y dominando por un momento al Redentor crucificado en la cruz. El pecado dominando la gracia, la miseria humana, dominando la grandeza divina. El pecador dominando al santo y el Señor entrando en lo más profundo del pecado, la muerte. El poder de ese resucitado levanta a esta humanidad caída para hacer de nosotros un nido de amor, un nido ante las manos de Dios. Es por eso que nuestro deber sagrado para con Dios es descubrir en el rostro del pobre su infinita misericordia, su obra de caridad. Ver en el rostro de Cristo el pobre es además reconocer a Dios como nuestro hermano, como esa realidad. Dios identifica a Cristo en cada rostro humano y nosotros debemos de identificar a Cristo en cada rostro de nuestros hermanos. Debemos ver en el rostro de ese ser humano que tengo al frente mío, debo ver el rostro de Cristo, debo ver ese amor de Cristo, debo identificarme de que ese ser humano lleno de debilidades, de necesidades, está allí, Cristo, vivo, presente. El ser humano, cada vez que hace el bien a cada uno de estos, es como si se lo estuviera haciendo a Cristo mismo. Nos dice la Sagrada Escritura en una parábola donde Él nos menciona que cada vez que hicimos el bien a uno de nuestros hermanos, le dimos de comer, de vestir, lo visitamos, lo hicimos con Él. Y cuando se preguntaban, cada que lo hacía con uno de nuestros hermanos. En particular, ese rostro de ese Cristo que nos invita nuestra diócesis a visitar muy cerca a un lugar de acá, es el que nos debe llevar a exaltar esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo con nuestros hermanos. Esa es la invitación diaria, permanente y activa. Hay una representación de este Cristo de la pandemia que hemos venido tratando en este tema, muy cerca, aquí a estos lugares, en la diócesis de Pereira, en la vía que conduce a Marsella, en el sector de Combia, vereda El Pital, hay una ermita. ¿Qué es una ermita? La ermita es un lugar de encuentro con Cristo, un lugar de oración, un lugar en donde nosotros nos encontramos con ese Cristo. Y ese Cristo de la pandemia que allí está ubicado, que el padre Gustavo, quien es un misionero contemplativo de los adyentes, lo encontró en un garaje tirado, abandonado. Y esa figura allí de esa imagen de ese Cristo le trajo como esa reflexión de ese Cristo de hoy que también sufre como estamos sufriendo nosotros. Y lo restableció, hizo la ermita cerca de una quebradita donde queda ya su centro de misión, una capillita, todo muy lindo, con fuentecita y todo. ¿Para qué? Para que tengamos ese encuentro con Cristo. Los invitamos a que participen, a que vayan, vivan esta experiencia inolvidable
que está abierta para quienes desean tener un encuentro de fe, un encuentro con un Cristo sufriente, que hoy sigue vivo en nuestra iglesia, santa y católica, pero que está cargada de un sentimiento especial en estos momentos. Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de la diócesis de Pereira, nos hace esta invitación, pues, muchachos, vamos a conocer, vamos a tener ese encuentro, vamos hacia ese sitio, invitemos a nuestros padres, vamos a conocer un sitio muy importante que nos ayudará a reconocernos en esa fragilidad humana que tenemos y en esa necesidad tan grande que necesitamos de Dios, ese Cristo de la pandemia viviente y sufriente en cada uno de nosotros. El Cristo de la pandemia, queridos muchachos, nos debe hacer recordar ese amor tan grande, tan infinito, tan misericordioso que tiene Dios para con nosotros. ¿Quién entrega la vida por otro? Solo el que ama, y el que ama en plenitud. Y solo Dios, perfecto, sin mancha, sin pecado, en ese rostro de su Hijo, se entrega, se dona, por ese amor a todos nosotros. Muchachos, ¿saben cuál es el problema hoy en día? Creemos en un Cristo, creemos que hay un Dios, creemos que Jesús murió en la cruz, creemos, pero ¿le creemos a Él? ¿Le creemos verdaderamente a su palabra? ¿Le creemos verdaderamente a ese amor, a ese sacrificio que hizo? ¿Podemos lograr dimensionar a fondo lo que eso sucedió? María, al pie de la cruz, nos da ese ejemplo vivo de dolor, pero de sumisión, de humildad, de obediencia, que aquel que estaba en ese madero colgado era no solo para la salvación de ellos, sino para la salvación nuestra y para nuestra generación futura. Queridas familias, catequistas, jóvenes que hoy nos están escuchando, que esta reflexión sobre el Cristo de la pandemia, sobre esa mirada hacia la debilidad que tenemos y la necesidad de reencontrarnos con nuestro amado Padre en la oración, en la docilidad, en la sumisión, en la aceptación con humildad de nuestra fragilidad, sea solo el comienzo de un reconocimiento como testigos vivos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que seamos de una conducta tan correcta para nuestra comunidad, que todo el que observe nuestra conducta pueda mirar el rostro de Dios, su misericordia reflejada en nuestros actos. Por eso pidámosle a nuestro amado Padre que nos dé su bendición, que nos llene de su gracia, que en este tiempo de pandemia nos acompañe siempre en nuestra vida, y que la historia de todos los hijos, implorándole humildemente, sea el motivo para una abundancia en gracia, una abundancia en bendiciones. Gracias a todos por escucharnos. Dios los bendiga. Aprendiendo con el Maestro, programa de la parroquia de Santa Bárbara de Anserma Caldas de la diócesis de Pereira para el apoyo en la Escuela de Formación Básica en la Fe.